señores, aquí de regreso con ustedes y sobre todo muy contento con esta gama de invitados que hemos tenido hoy. Y ahora tenemos a Roberto Lafontaine, vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo. Muy buenas noches. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, Marco. Gracias en nombre de la Fuerza del Pueblo por permitirnos venir a interactuar en esta última hora de la noche con ese gran público que a ustedes lo asiste, lo sigue. Bueno, doctor, mire, hemos tenido muchos, el rama suya es salud, y hemos tenido muchas situaciones en el país, casos de toda índole, y usted como con toda una expertise en materia administrativa hospitalaria, me gustaría que a grosso modo nos diera su punto de vista sobre las diferentes acciones que ha ido llevando el Servicio Nacional de Salud con los hospitales. ¿Cómo usted vislumbra todo este tema dentro del ámbito hospitalario? Porque se roban niños, mueren niños, ha bajado los índices, la mortalidad ha aumentado. Doctor, ¿qué está pasando? Mira, no es posible hablar de salud si no se habla de salud. ¿A qué me refiero? La gente habla de salud a partir de la enfermedad y para hablar de salud hay que ubicarlo dentro de la política general. Y lo más importante que ha ocurrido aquí desde la perspectiva de salud, es precisamente el surgimiento de la Fuerza del Pueblo. Ya durante los próximos 5 meses vamos a cumplir 4 años como organización. Nos hemos ido situando hasta ser la primera organización de oposición a nivel nacional y nadie duda, ahora mismo nadie duda esto. Antes cuando nosotros veníamos a hablar de salud o de cualquier tema era a partir de las posiciones que iban emitiendo los órganos técnicos de las secretarías de la Fuerza del Pueblo, tanto en el tema de producción agrícola, tanto en el tema de electricidad, en el tema de seguridad y en el tema de salud. Y a partir de ahí se generaba una conversación que derivaba de qué estábamos haciendo para crecer, para que fuera una realidad y se pueda concretar esa esperanza. Pues en las últimas 3 semanas se han dado algunos acontecimientos. El primer acontecimiento fue 1,5 millones de inscritos dentro de la Fuerza del Pueblo, lo que implica un gran esfuerzo en la construcción de una organización en todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional y en el extranjero. Tenemos una presencia nacional. Pero eso la gente lo ve claro cuando se da la marcha. No es posible realizar una actividad de esta naturaleza, una marcha temática fuera del ámbito político, sino una marcha temática en función de los grandes problemas nacionales y que son los valores que identifican a la Fuerza del Pueblo, que son bienestar, progreso y democracia. Una marcha temática en ese sentido. Y por último, el resultado de una de las encuestas que está no en el posicionamiento de nosotros como miembros de la Fuerza del Pueblo, sino de una compañía encuestadora como la CISA, que está en el posicionamiento, nacional, y que le dan credibilidad a donde nos coloca bailando caco con el candidato de gobierno, con el candidato de cosas que precisamente con el presidente Luis Abinader y como un partido fuerte, como un partido de cosas. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque si no nos tuviéramos nosotros en este posicionamiento, la situación de salud fuera muy dramática en función de que ha habido una regresión de lo que estaba en términos de salud. Cuando este equipo gubernamental tomó, para dar 2 cifras nada más, la gestión de gobierno en el campo de la salud, la mortalidad infantil a expensas de la neonatal andaba por un 12 por 1,000 nacidos vivos, ahora está encaramada en 16, y no baja, y la mortalidad materna andaba por alrededor de 94, 95, la llegaron a llevar por cada 100,000, la llegaron a llevar a 165 por 100,000 y no han podido bajarla de 100. Para dar esos 2 datos solamente y poder aprovechar el tiempo. Hay una cosa, doctor,
que siempre viene a colación es el tema de el deterioro de los hospitales. Casi es un flagelo en todas las épocas, siempre hay ese grito. ¿Qué es lo que deteriora a los hospitales en realidad? ¿Es el poco entrenamiento o el buen entrenamiento? En fin, pero un fenómeno debe pasar, porque yo he visto hospitales que se han equipado bien, y a los 6 meses usted llega y eso parece una posibilidad. Pero hay un elemento básico, y por lo cual sigo conversando del deterioro. Esta gestión gubernamental presentó un estudio de lo que le dejaron, de lo que se quedó en salud, que ellos lo modificaron. Alrededor de 189 hospitales, y había una clasificación de lo que había que realizar para adecuarlo al cambio de la tecnología, al cambio tecnológico, ¿verdad? Para poderlo adecuar. Mira, a ver qué se ha hecho. No se ha hecho absolutamente nada. Cuando te digo nada, no se ha realizado absolutamente nada. Eso por un lado. Y por otro lado, el problema de la salud o el problema de la atención de salud no es solamente el instrumento, no es solamente el hogar donde se atienden las personas, no es el hospital en cualquiera de sus niveles de complejidad, sino lo que se hace dentro del mismo, los procesos que se dan para poder atender a las personas de forma tal que al llegar ahí puedan resolver la situación de salud que lo llevó y no tomar otra diferente. Y con esto lo llevo precisamente al caso de los Minas. ¿Cómo nosotros podemos explicarnos que una señora llegue a dar a luz a los Minas en condiciones, vuelvo y digo, para poder realizar un parto normal y salga afectada a ella y muerto su bebé? Eso es totalmente inexplicable. Y más que cuando la Fuerza del Pueblo realiza el estudio, demuestra que no son 34 ni 72, que esto ha ocurrido en alrededor de 285 casos y en los principales hospitales del distrito. Mire, estamos hablando de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, estamos hablando en la Reinaldo Almanzar y estamos hablando de los Minas. Esto se está dando en todas las maternidades del país. Ahora bien, es un indicador aceptado mundialmente de calidad de atención, el tema de la mortalidad materna e infantil evitable en el proceso de atención. Eso dice nosotros que la calidad de atención es pésima y que ¿qué pueden ustedes esperar de la persona que va ya con hipertensión arterial o que va con un simple problema apendicular, una apendicitis, o la persona que va con diabetes, con cualquiera de las patologías? Que se desconoce esto porque no se estudia. O sea, no se estudia. ¿Entiendes? Pero la calidad es pésima. Tú lo escuchas en el llanto de las personas. Doctor, está ocurriendo. ¿Cómo piensa la Fuerza del Pueblo enfrentar un tema que casi todo el mundo grita, pero yo nunca he visto nadie planteando solución para eso? Pero tengo pruebas, investigaciones que me indican que un medicamento importado aquí, para hablar, la mayoría son importados, cuesta 12,000 pesos. Estoy hablando con propiedad, 12,000 pesos. Sin embargo, ese medicamento usted lo puede encontrar en el extranjero por un valor que no llega a $50. ¿Qué pasa? ¿El Estado tendrá que ver con eso o eso es algo que hay que dejarlo a merced del sector privado, lo que comercializan con los medicamentos, etcétera? ¿La Fuerza del Pueblo tendría alguna respuesta en ese sentido? Claro que sí, de la misma manera que la tuvo Leonel Fernández cuando llegó al poder en el 2004. ¿Qué está pasando en salud? Ahora mismo salud es un barco a la deriva. ¿Ustedes quieren saber qué es salud? Pónganse en el medio de cualquier avenida importante en un vehículo y quítenle el guía.
quítenle el guía. Salud no tiene Si un está bien destino. equilibrado, va solo. Va solo con los demás vehículos. Sí, Oye, coge un Marcos. Coge un carril y se va solo. Coge un carril y se va solo Coge para el un- precipicio, se hunde, se extrae y mata a todo el mundo, y al que viene de frente, al que viene de lado, y a todo. Entonces eso pasa en Salud. Salud del 2015 para acá no tiene plan decenal. El plan decenal de Salud es el timón que dice hacia dónde nosotros debemos ir. No lo tiene, no existe. Entonces, por lo tanto, si no sabemos dónde vamos, nunca vamos a saber a dónde llegamos. ¿Y por qué razón te dije, Leonel Fernández? Porque esa misma situación estaba después que se aprobaron las leyes, la Ley General de Salud, la Ley de Seguridad Social, 2001. Precisamente esta misma gestión con otro nombre, PRD, ahora PRM, no logró construir un plan decenal. ¿En qué consiste? Juntar todas las fuerzas vivas de la nación, todas las fuerzas vivas de la nación. Esta es la situación, estos son los instrumentos de diagnóstico de cómo anda la situación de salud, esto es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer a 10 años? Si tú tomas el plan decenal de salud 2005-2015, tú te vas a dar cuenta, tú vas a ver ahí todo lo que pudo haber pasado en salud, lo que se hizo y lo que no se hizo. Es más, hasta la colita del 911 está en ese plan decenal de salud. Ahora no lo hay, esta gente han sido totalmente incapaces para poder conducir a la sociedad hacia la realización de un plan que nos diga hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos caminar. Y mucho menos han sido capaces de por lo menos mantener en términos de atención de salud lo que está. Doctor, usted ha hablado ahorita de un retroceso y de no una aplicación de lo que serían el plan decenal, ¿verdad? Pues vemos que dentro del área de salud hay cosas sintomáticas que se han ido dando que quizás reflejan lo que usted acaba de decir, y yo me gustaría que usted abundara sobre eso, y es lo siguiente. Vemos un 911 que está en un franco deterioro con situaciones propias. Vemos una directora provincial, la señora Telma Batista de Barahona, que se pronunció con unos empleados que no asistieron a una actividad de un partido. Luego vemos la situación misma de los médicos luchando porque se les sigan dando sus reivindicaciones. ¿Usted cree que además de haber una apatía, como usted decía hace un momentito en términos médicos, no hay también una falta de gerencia? Total, Domingo. Total. ¿Sé qué pasa? Pero esa falta de gerencia, escúcheme, doctor, esa falta de gerencia la ha habido en todos los tiempos aquí en los últimos 20 años. Marcos, mira, te lo voy a aceptar. Perfecto, es más, te doy la mano, dámela. Te la acepto, pero no era un cambio. No se prometió que eso se iba a cambiar a partir del 2020. Entonces, ¿cómo es posible que haya retrocedido? ¿Cómo es posible que haya retrocedido? ¿Entiendes? Esa es la gran pregunta. ¿Me entiendes? Entonces, los problemas se trataban durante esos 20 años y atrás. Los problemas de salud se enfrentaban. ¿De acuerdo? En los hospitales siempre, en toda empresa humana, siempre se producen situaciones y hay alternativas para irlas solucionando. Aquí nosotros nos dimos un norte, que es la transformación del modelo de atención a la salud. ¿Qué han hecho esta gente? Nada. El modelo de gestión hospitalaria se venía transformando. ¿Qué han hecho esta gente? Nada. Por lo tanto, hay un estado de desesperación, hay una población que está reaccionando a ello, hay una población que producto de esa reacción le está dando la espalda a esa gestión gubernamental, y lo que antes le era fácil, que era convocar a las personas para que asistan a sus actividades partidarias, ahora le está siendo totalmente difícil, le está siendo totalmente imposible, y por lo tanto recurren a desesperaciones como la de la directora provincial.
se le va de la mano, se sale, no tiene recursos, no le hacen caso, toda la empleomanía, todo el mundo está descontento, nadie quiere asistir a absolutamente nada, entonces ella amenaza de manera pública. Bueno, O sea, eso para mí, más que una conducta mandada, es una actitud generada por una situación que se está viviendo, que están viviendo ellos, que está viviendo el PRM, la cual quiere ocultar, que es el deterioro total y la salida de sus simpatías. Doctor, mire, con usted que habla mucho, y ya el tiempo prácticamente no ha acabado, usted ha manifestado varias cosas importantísimas. Ahora me gustaría escuchar a La Fontana, el político, rápidamente. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo dominicano y cuál es la perspectiva que tiene la fuerza del pueblo? ¿Qué le oferta al pueblo dominicano en materia de salud de su llegada al poder? Mira, te voy a dar, mencionándotelo de manera concreta, lo primero, tenemos que preguntar a la fuerza viva de la nación, porque no son un conjunto de iluminados lo que vemos en la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo. Somos gente que tenemos toda una experiencia, nos hemos pasado toda la vida estudiando y bajo la conducción de Leonel Fernández, juntar toda la fuerza de vida de la nación para realizar esa planificación. Eso se hace en 6 meses. En los primeros 6 meses se realiza. ¿Qué llevamos nosotros a esto? Definición del modelo de atención para la implementación del mismo, con el fortalecimiento de un primer nivel de atención, la definición del modelo de gestión hospitalaria y todo lo que tiene que ver con la transformación de las leyes generales de salud, las leyes de seguridad social, que además de que hubo elementos que no se implementaron en la misma, ya están agotadas. Entonces, conducir a la fuerza de vida de la nación hacia ello y mientras tanto luchar, trabajar en el día a día de los hospitales para que no se den casos como este, a donde no hay un plan para poder enfrentar todo lo que tiene que ver con el asunto de la mortalidad neonatal. Definitivamente el médico de familia es un fracaso, no se puede implementar, o en realidad, ¿qué pasa con la nomenclatura de lo que es médico y sociedad en la República Dominicana? Con el médico de familia pasa lo mismo que con el cardiólogo, lo mismo que con el neurólogo, con lo mismo con el gastroenterólogo, con cosas. Un recurso mal utilizado. Mal utilizado. El médico de familia, yo te digo, un médico no compone absolutamente nada él por sí solo, sin una estructura donde poder trabajar. Y más en este caso el médico de familia que está entrenado para trabajar en la frontera entre el servicio de salud y la sociedad. Ustedes, si no tuvieran toda esta estructura, no pudieran estar conversando con ese gran público que lo están escuchando. O sea, ustedes solo no componen nada si no tienen esta estructura funcionando. Pues eso mismo pasa con el médico. Entonces el médico de familia es un recurso mal utilizado, que esta gestión gubernamental prometió que iba a haber un cambio, lo iba a utilizar correctamente y al contrario no ha hecho absolutamente nada con ellos. Bueno, hemos tenido con nosotros al doctor La Fontana, que de hecho la experiencia habla por sí sola. Le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta noche y compartir esas experiencias médicas y hospitalarias y sobre todo el tema administrativo en la salud. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias en nombre de la Fuerza del Pueblo. Señores, será hasta un próximo programa, El Punto.